Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Hoy nos formulamos la siguiente pregunta. ¿Acaso tiene el gobierno americano más de 100 ovnis estrellados en su poder? Y en el caso de que así sea, ¿por qué parece que todos estos ovnis se estrellan en zonas desérticas y áridas de Estados Unidos? Siempre cerca de importantes instalaciones militares como en Texas, Nuevo México o Arizona. Vamos a intentar responder a estas dos cuestiones siempre apoyándonos en investigaciones de alto nivel. Históricamente, el gran público siempre ha dado por hecho que después del estrellamiento del ovni de Roswell, el siguiente que se habría producido sería el de Aztec. Hay montones de investigadores que aseguran que hubo otro más antes del de Aztec, y concretamente sería el ocurrido en octubre de 1947 en las proximidades de Paradise Valley, en Phoenix, Arizona, cuando un platillo discoidal se precipitó contra el suelo y se trataba, al parecer, de una nave de unos 11 metros de diámetro. Supuestamente, los militares que recuperaron este artefacto encontraron a dos de sus ocupantes que habían fallecido en el impacto. El siguiente que se habría producido sí sería el de Aztec. Este ocurrió el 25 de marzo del 48 en Nuevo México. Se trataba de un objeto discoidal de unos 30 metros de diámetro y con 16 hombrecillos en su interior, que fueron todos criogenizados para su conservación y posterior análisis. Quien más conocía en profundidad y detalles, no solo el caso de Roswell, sino el de Aztec y muchos otros, fue el coronel de las Fuerzas Aéreas Wendell Stevens. Este señor tuvo acceso a documentación militar de alto nivel sobre ovnis estrellados y recuperados, y cuáles eran los operativos secretos que participaron en todo esto. Wendell Stevens sostenía, contrariamente a lo que muchos creen, que inmediatamente después del de Roswell, el siguiente sí fue el de Aztec. El coronel Wendell Stevens falleció en el año 2010, a los 87 años, pero hoy queremos recuperar una muy interesante síntesis de todos sus años de investigación. Y voy a citar literalmente sus palabras sobre este tema. Según las fuentes oficiales, el accidente de Roswell fue el primero. Tal vez se habían producido otros casos antes, pero el de Roswell fue el primero en el que los militares participaron directamente. Trataron de mantenerlo bajo control. Pero como aquel fin de semana era puente por la fiesta del 4 de julio, no estaba de servicio todo el personal necesario para evitar la filtración de noticias. Los restos del objeto accidentado se encontraron en parte en Magdalena, en Nuevo México y en parte en Roswell. Los militares intentaron recuperar todos los restos para demostrar que se trataba simplemente de un globo meteorológico, un globo sonda. En cuanto se dieron cuenta de que estaban ante una nave completamente extraña a nuestra tecnología aeronáutica, notificaron el hecho a sus superiores jerárquicos a través del mando logístico, hasta llegar al jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, quien llamó al secretario de Estado en Washington y le dijo que había sido hallada una aeronave extraña y que por lo tanto se trataba de un problema de la competencia directa del secretario de Estado, que en esa época era el general George Marshall. Informado de que se trataba de una nave muy particular, de posible origen extraterrestre, el general Marshall nombró enseguida a 12 expertos. Durante el estudio, los expertos comprendieron inmediatamente que se trataba de un vehículo extraterrestre y empezaron a preparar planes de acción. Estos planes preveían el nombramiento de 6 prestigiosos científicos y 6 militares para formar un grupo selecto encargado del tema. Este grupo creó a su vez fuerzas de seguridad. Se ocupó del entrenamiento de cuerpos especializados en la recuperación de restos de astronaves y preparó un programa para mantener en secreto todas sus actividades. Esta organización ya estaba en pleno funcionamiento cuando se produjo el segundo accidente. La segunda nave cayó el 23 de marzo del 48, casi un año más tarde, cerca de Aztec, en Nuevo México. Esta vez el grupo, el personal entrenado y las fuerzas de seguridad estaban preparados. Disponían de una organización con planes operativos y tenían su sede cerca de Durango, en el estado de Colorado, la base del ejército más cercana a Roswell, justo del otro lado de la frontera con Nuevo México.
En cuanto la noticia del accidente llegó a la base de Durango, se activó inmediatamente el operativo, enviando a la zona las primeras patrullas con el propósito de acordonar el área donde aparentemente se había estrellado el objeto. La nave había sido detectada por los radares del control del tráfico aéreo, por lo que fue posible establecer su posición con cierta precisión. Las coordenadas geográficas fueron comunicadas a la tripulación de un helicóptero procedente de la base de Durango, que acudió al lugar, localizó la nave accidentada y siguió sobrevolando la zona constantemente. Mientras tanto, los cuerpos de seguridad que habían salido al mismo tiempo que el helicóptero llegaron cuando éste todavía estaba sobrevolando la zona. Acordonaron todo el área y obligaron a los habitantes del lugar a permanecer en sus residencias. Los mantuvieron encerrados en sus casas durante 3 días, mientras se efectuaban las operaciones de recuperación. Los miembros del Majestic 12 llegaron en aviones especiales a la base de Durango. Les ofrecieron apoyo logístico para el transporte y fueron conducidos al lugar del accidente, en los alrededores de Aztec, donde se hicieron cargo de los restos de la nave. Al final, consiguieron incluso desmontarla y recuperar los cadáveres de sus tripulantes. Aquella fue la primera vez que conseguimos ver de cerca las criaturas que se encontraban a bordo, porque en el otro accidente los cadáveres habían sido retirados inmediatamente por los cuerpos de seguridad, que no eran los mismos que actuaron en el segundo accidente. En el caso de Aztec, formaba parte del grupo de expertos el Dr. Detlef Bronk, que era especialista en biomedicina y estudiaba en particular las eventuales formas de vida extraterrestres. Era una lumbrera de la ciencia médica, sobre todo en neuropatología traumatológica. Lógicamente, los cadáveres fueron puestos a su disposición. Esto es lo que nos contaba el coronel Wendell Stevens, después de haber tenido acceso a un montón de documentación desde su posición militar. Parece que otro caso muy interesante ocurrió el 7 de julio de 1948, cuando otro ovni cayó en México, a pocos kilómetros de Laredo, pero evidentemente las fuerzas aéreas se apropiaron otra vez del aparato, en el interior del cual solo hallaron el cuerpo de un alienígena muerto. En este caso hubo solo un tripulante. Otro caso más, el 21 de mayo de 1953 en Kingman, Arizona. La cúpula militar se hace con otro platillo que aparece milagrosamente intacto, sin ningún tipo de daño. Este objeto mide 9 metros de diámetro. Parece que solo encontraron un enano muerto dentro. El 12 de abril de 1954, otro platillo, esta vez de 15 metros de ancho, vuelve a caer a tan solo 16 kilómetros de la base de Roswell. Dentro había 4 extraterrestres con uniformes, todos muertos. Otro caso más, 12 de junio de 1962, el gobierno recupera una nave estrellada con forma de 2 platos unidos por su base, en la que hallaron a 2 pequeños hombrecillos. Noviembre de 1964, en Fort Riley, Arkansas, cae otro de un diámetro de 10 metros. 9 de diciembre de 1965, se estrella un ovni en forma de campana en un bosque de Kecksburg, en Pensilvania. Evidentemente se calcula que han caído más de 100 naves en territorio estadounidense y que todos están efectivamente en su poder, con los cadáveres supuestamente de sus tripulantes congelados, criogenizados, en varias bases militares y hangares subterráneos. La investigadora norteamericana Linda Howe nos ilustra así su visión sobre esta problemática de los UFO crash, de los ovnis estrellados, y dice lo siguiente: las pruebas testimoniales y documentales sugieren que el gobierno americano se encontró en la situación de tener que afrontar el problema de los accidentes de ovnis en los años 40 y en mitad de una intensa experimentación con misiles y radares en el polígono de Bright Sands, Nuevo México, y en lugares como Socorro, Magdalena y Roswell, que se encuentran todos a escasa distancia de Bright Sands. Quizá el gobierno estaba llevando a cabo algo en aquellas instalaciones que atrajo la atención de una serie de inteligencias no humanas, que por razones que no comprendemos fuese inducida a acelerar su control, y es posible que sucediera algo relacionado con los nuevos y potentísimos radares que los americanos estaban probando en aquella época. Quizá nuestros mecanismos interfirieron en la sofisticada tecnología de seres procedentes del espacio. Pero cabe preguntarse, ¿cómo es posible que nosotros, humildes seres humanos, con nuestra limitada tecnología,
derribáramos estos objetos extraterrestres? A veces, en el universo, sucede que las cosas más simples y menos evolucionadas dañan a las más complejas. Bien, esta es la opinión de Linda Howe. Sin embargo, hay muchísimos otros investigadores que opinan que realmente estos ovnis no fueron fruto de ningún accidente. No fueron, evidentemente, no cayeron por caer debido a una interferencia de nuestra tecnología que produjo unos efectos totalmente imprevisibles, sino que realmente estas naves fueron derribadas de alguna forma, pero quizás en complicidad con algún tipo de inteligencia que estaba por encima de estos enanos, porque casi todos los casos de estrellamientos de ovnis nos encontramos siempre con lo mismo, con las mismas entidades, de tipo gris, de grandes ojos negros, con la cabeza en forma de pera invertida, con unos cuerpecillos muy pequeños, normalmente no pasan del 1,20 m. Entonces siempre nos encontramos con los mismos seres, como si fuesen algo así como robots biológicos, que alguien tiene el poder de utilizarlos para el fin de introducirlos en forma de un supuesto accidente en nuestro mundo. ¿Y qué ocurre cuando interfiere esta inteligencia, esta tecnología en nuestro mundo? Pues que evidentemente los gobiernos, el poder que nos manipula, pues tiene, valga la redundancia, el poder para manejar y manipular esa tecnología y crear lo que se llamaría la tecnología inversa, es decir, aprovechar esa tecnología que se ha estrellado para fabricar aeronaves sofisticadísimas y que sobresalen absolutamente de las posibilidades humanas terrestres de nuestro tiempo actual. Entonces, bueno, a partir del año 47 es cuando realmente empieza la tecnología a avanzar a través de la fibra óptica, a través de la fabricación de ordenadores, de inteligencia artificial. Claro, estamos hablando de algo muy sospechoso que en tan pocos años la humanidad haya podido ser capaz de alcanzar un avance tecnológico que no haya podido conseguir 5.000 años de historia. En pocos años es imposible que una civilización pueda avanzar de este modo tan eminente, y sin embargo haya habido un proceso de avance de, como repito, 5.000 años de historia sin que haya habido manera de pasar de lo más básico, como sería una radio, y hayamos llegado a este nivel. Entonces eso yo creo que es algo que debería de haceros pensar, porque realmente aquí ha habido un aprovechamiento importante de todas estas tecnologías, de estas naves avanzadísimas. Para mí está clarísimo, hay demasiado personal militar americano ya retirado que ha confesado demasiadas cosas, demasiados secretos, y si eso fuese poco, también han habido testimonios civiles de todo tipo. Sin ir más lejos, en el caso de Roswell hubo más de 500 testigos y todos ellos reconocieron que habían sido amenazados por altos mandos militares, amenazados de muerte. Entonces, cuando uno complementa los testigos civiles con los testigos militares, y los propios militares, insisto, salen a la palestra a reconocer todo esto, con datos, con documentos, con fechas que coinciden con todo lo que han dicho los civiles, a mí esto me da que pensar que realmente no solamente podemos hablar de 100 naves estrelladas, podemos hablar de muchísimas más. Y aquí parece que hay una inteligencia detrás muy interesada en que esa tecnología haya ido a parar, concretamente, cerca de estas instalaciones militares norteamericanas. Nos vemos, amigos.